En este episodio de Mi Decisión. Soy la única mujer abiertamente lesbiana y exguerrillera en el equipo de fotógrafos del actual presidente de la República. Que el feminismo nos abrazó desde diferentes aristas, desde diferentes escenarios y formas de vida. Todas hemos sentido ese abrazo feminista en algún momento de nuestras vidas. ¿Te gusta la guerra? Si a usted le gusta la guerra, ponga a su hijo. Mande a su hijo, mande a su hermano. Es una limitante para la población firmante del acuerdo de paz. Si había espacio para decir, pero lo que pasa es que podíamos terminar siendo fusiladas, entonces era otro escenario. Claro. Oiga, muy chévere su trabajo, pero usted fue guerrillera. El movimiento feminista me enseñó, de cierta forma, a educarme, a desprenderme de esa educación machista que traía desde las FARC. Porque al final nos cuidamos entre nosotras. ¿En qué momento entendiste que hubo también violencias, ¿no? Violencias reproductivas, por ejemplo, en esa guerra? Juntas tenemos el poder de transformar realidades. Lo hemos demostrado con el arte, en las calles y ganando litigios en altas cortes. Nos hemos encontrado en la lucha por nuestra libertad, por garantizar que podemos escoger nuestro futuro. Esto es Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. Hola a todas las personas que nos están viendo. Esto es Mi Decisión, un podcast del Centro de Derechos Reproductivos. Yo soy Catalina Martínez Coral y hoy estoy realmente muy feliz y conmovida porque tenemos un regalo enorme en este podcast el día de hoy, y es que mi invitada es una persona muy especial, Alexa Rocci. ¡Bravo! Aquí detrás de cámaras todas las personas están igual de emocionadas que yo. Tenemos a Alexa Rocci, quien es una reconocida fotógrafa en Colombia. Además de esto, es firmante de la paz entre la ex guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Y bueno, Alexa, hay muchas cosas que decir de tu recorrido, pero antes que nada te quiero dar la bienvenida a este podcast. Te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta invitación y habernos dado el regalo de tu presencia el día de hoy. No, a ti, a los derechos reproductivos, muchas gracias. A todo el equipo que está tras bambalinas, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta, y qué rico estar acá. Sí, yo estoy feliz, estoy muy emocionada, creo que vamos a tener una conversación súper bonita. Y precisamente no seguí alargando la introducción de la biografía, porque quisiera empezar un poco con una pregunta para ti, ¿no? Sobre la identidad, porque mi decisión, ¿qué quiere decir? Muchas veces quiere decir esas decisiones que tomamos en la vida que nos hace quienes somos y nos hace ir construyendo nuestra vida, y también esas libertades y esas esferas íntimas que habitamos, ¿no? Y creo que la identidad, sin lugar a dudas, es parte de todo esto, ¿no? ¿Quiénes somos? Y en ese sentido yo quisiera pues empezar como con esa pregunta sobre la identidad, Alexa. ¿Quién es Alexa Rocci? Bueno, Alexa Rocci es una tulueña, claramente vallecaucana. Voy a cumplir 34 años, soy fotógrafa, reportera gráfica, firmante del acuerdo de paz. Soy la única mujer abiertamente lesbiana y exguerrillera en el equipo de fotógrafos del actual presidente de la República, y no está de más, artista visual. ¡Wow! Eso es un montón de sombreros, un montón de identidades, y es hermoso. Además de todo, feminista. Y feminista, claramente, porque como se llama el programa Mi Decisión, la decisión también es un tema político. Sí. Y es también uno mencionarse de dónde está trabajando y cuál es su bandera. Alexa, ¿y ha sido un camino largo para llegar hasta donde estás en este momento? Diría una filósofa de moda llamada Carol G, que la gente normalmente habla de los gozosos, pero nadie sabe de los dolorosos. Para ser Alexa Rocci, para tener un poco el reconocimiento que tengo hoy en día, fotográficamente hablando, que fue mi apuesta y el escenario para trabajar y comprometerme con la paz de este país, pues fueron 2 años largos, con cámara en la calle prestada, siempre estaba en movilización, siempre estaba con el movimiento feminista sin ser feminista, y fue la constancia. Siempre por encima de las adversidades era como, este es mi escenario, de apostarle a la paz, de estar firmes con el acuerdo de paz, con la palabra empeñada, y bueno, aquí estamos en Mi Decisión.
Sí, y acá estamos en Mi Decisión y yo tengo en mis manos en este momento, para quienes nos vean y para quienes nos estén escuchando también, un libro muy especial que fue publicado por Alexa junto con su pareja Ivonne Alonso. Es un libro que se llama Disparos por Disparos, que además es un libro muy hermoso que lo recubre el pañuelo verde, pues que es el símbolo del movimiento feminista. Y es un libro en donde hay una recopilación de fotos tomadas por Alexa, con una narración escrita por Ivonne, en donde se cuenta un poco esa transición, esos disparos por disparos, ¿no? Esa transición de Alexa. Y yo quisiera que nos cuentes un poco sobre esa transición y sobre este proyecto, porque es tan importante. Bueno, es importante porque surgió, la idea no es de mía, la idea del libro no fue mía, fue de mi esposa Ivonne, que está detrás de cámaras. Fue su idea en medio de una situación de desempleo, de depresión, de ansiedad y de las preocupaciones que hay, es el estar sin empleo, porque hay una particularidad, Catalina, de la que la gente habla como el acuerdo de paz, una nota, bello, sí, tiene sus pros, sus contras, pero también tiene muchas cosas positivas, y de esos en contras que tenemos la población firmante es que se nos estigmatiza, es una limitante para la población firmante del acuerdo de paz, el haber sido firmantes del acuerdo. Cuando te aparece, cuando pones, es un tema de sinceridad con quién me vaya a contratar, pongo soy firmante del acuerdo de paz. Entonces eso fue una limitante mucho tiempo para conseguir trabajo, como oiga, muy chévere su trabajo, pero ay, usted fue guerrillera. Sí. Como todo bien, no me llame, nosotros la llamamos. Entonces fue una limitante muy, muy, muy grande, sobre todo después de que se pasa todo lo que fue el estallido del 2021 y surge en medio de esa situación. La idea de Ivonne, sin decirme nada, fue como, ¿usted tiene fotos de qué? Yo he hecho fotos de las FARC, de cómo se vivió la pedagogía para entender el acuerdo, para decirle sí al acuerdo, del paro tal, de tal movilización, del movimiento feminista, terminé en causa justa sin saber qué era causa justa. Y entonces me puso tareas, bueno, además es docente, es profe, entonces me puso tareas literalmente, y yo no hacía sino organizar fotos, muchas fotos por carpetas, y después me dijo, esto va a ser un libro y este va a ser su proyecto autobiográfico y fotográfico. Entonces fue aunar voces, hacerlo. Yo hice como escribir, el enorme ejercicio de escribir, la enorme tarea con Ivonne. Entonces fue más allá de lo bonito y el mensaje que hay en el libro, que es un tema de resiliencia, de resistencia también por la paz, de decretarle la paz a la guerra, pues es el primer y único fotolibro de una firmante. O sea, así como para tener una dimensión de los retos que hay, pero además otra de las cosas es que literalmente Disparos por Disparos fue un reto con Ivonne, porque cuando la fotografía es un escenario que está contado inicialmente por los hombres, pero cuando las mujeres hacemos fotografía, que hablábamos tras bambalinas, pues también tenemos otro poco de limitantes, pero cuando un proyecto lo va a hacer dos mujeres lesbianas, pues tienes otro reguero de obstáculos. Y bueno, lo logramos, casi ponemos puesto de empanadas en la Colpatria para hacerlo real, gracias a ti y a los derechos reproductivos que nos ayudaron tanto para poder hacerlo real también. Entonces es importante porque es el primer fotolibro de una firmante aquí, no debería serlo, deberían haber muchos porque cada una tiene su propia historia por contar, por decir. Pero es mi primer proyecto de vida. Creo que es lo único que he hecho en la vida por ahora, que llega como, yo he hecho, y lo hicimos con mi esposa, fue bello. Y bueno, es la reafirmación también de contar una historia, mi propia historia desde mi propia voz con Ivonne, pero sobre todo es una reafirmación a que es necesario escuchar otras voces, de que el conflicto, si bien y la guerra ha sido cruel, ha sido inhumana, pues no hay verdades absolutas. La verdad no la tiene Caracol, la verdad no la tiene RCN, la verdad no la tiene Vicky Dávila. Cada ser humano tiene su propia verdad y sus propias razones de haber tomado las determinaciones que tomó. Claro que sí, cada ser humano, eso me gusta mucho lo que estás diciendo, cada ser humano tiene su propia verdad, y en este libro pues vemos la verdad a través de tu lente, a través del lente fotográfico de Alexa,
Yo recuerdo cuando conocí del proyecto el libro, vinieron Ivonne y Alexa a la oficina del centro, estuvimos hablando un rato, ¿no? Ellas estaban buscando apoyo para poder empezar el proyecto. Y a mí en ese momento lo que me quedó de todo esto es un proyecto muy poderoso, porque es un proyecto que le apuesta a la paz, le apuesta a la reconciliación a través de un lente muy personal de Alexa Rocchi, pero además un proyecto que para mí muestra también cómo el feminismo también ha jugado un rol importante en la reconciliación, ¿no? Y yo quisiera entender tú cómo viste el papel del feminismo en este proceso. El proceso estuvo todo el tiempo. El movimiento feminista, la ola verde, la ola morada, que no está y no es menos tampoco, estuvo todo el tiempo, fue transversal, como que cuando Ivonne dice, es que esas carpetas que tienen ese drive van a ser un libro, entonces fue como, vamos a mostrar el lado femenino, bien sea de la guerra, de cómo se vivió el acuerdo de paz, desde las mujeres estando en las FARC, desde el movimiento, o sea, pero todo el tiempo fue transversal. Fue transversal y no en un tema teórico, sino real. Entonces en ese caso fue como que fue genial porque, pues claro, yo no soy la más ducha, la más genia en el movimiento feminista, pero pues tuve la suerte pues, de que Ivonne pues es docente, es una mujer que lleva muchos años leyendo solamente mujeres escritoras, que lleva muchos años leyendo, investigando y estudiando el movimiento feminista, da clases con enfoque de género en universidades como la Nacional, la Central, los Andes. Entonces como que pues yo fui la que hice escuela del movimiento feminista haciendo el libro, estando con Ivonne. Literal fue hacer escuela y entender otras cosas del movimiento feminista, porque en ocasiones pues uno también se queda como con el escenario en el que vive, entender también otras problemáticas. Y fue lindo porque cuando llegamos a hacer el libro, nos vamos a la primera reunión a Manizales con el editor, con Santiago Jaramillo, el capítulo que menos esperábamos que nos iba a dar problemas, entre comillas, en el que menos nos íbamos a demorar, era movimiento feminista. No, yo siempre llegué y le dije a Ivonne, el capítulo de FARC va a ser un poco problemático porque yo voy a perder la objetividad porque fui juez y parte, por decirlo de alguna forma. No, llegamos a movimiento feminista y a Ivonne le tocó de ceros con Santiago hacer lo que hizo conmigo, la clase de historia de movimiento feminista. Y fue el capítulo más debatido, fue un capítulo de tomar con mucho cuidado, visualmente hablando, como de escoger, como, no, pero es que esta foto no es relevante. Sí es relevante porque es que el movimiento causa justa o porque los feminicidios, los transfeminicidios. Entonces fue el capítulo más debatido con Santiago. Fue el capítulo más complejo, porque claro, Santiago es un man cis, hetero. con unos privilegios. Claro. Entonces y pues es un man, más allá de cualquier cosa es un man. Sí. O sea, es un man. Claro. Entonces sí, finalmente en ese escenario fue como yo me reía mucho, pues porque yo ya había pasado por eso como Santiago, yo ya tuve esa clase, asúmala, y éramos pues dos mujeres con él argumentando y el tipo se dejó llevar, o sea, un tipo que se sentó, que se dio a la tarea de entender, de escuchar, pero fue el más largo. Porque por encima de cualquier cosa visualmente habían muchos afectos, porque terminábamos conociendo a mucha gente, queríamos meter muchas fotos, pero meter muchas fotos también implicaba otros gastos, y entonces hicimos así como con todo el dolor, como haciendo la selección mejor posible, pero el movimiento feminista estuvo siempre, y al punto que la portada es una analogía, el disparo por disparo, el libro, la portada y la contraportada, es una lámina galvanizada que mandábamos a hacer a la medida del libro cómo iba a quedar, que pintamos a mano con Ivonne en alguna terraza por aquí de Bogotá, y el pañuelo era como, claro, si tú pones la mano ahí, en el pañuelo está el disparo por el disparo, la lámina es fría, inerte, porque es la analogía del casquillo del fusil. Muchas láminas están rayadas, están martilladas, pero es un tema intencional porque la guerra no puede ser perfecta, y el pañuelo
abraza, de hecho el pañuelo abraza, da calor, da otra sensación térmica y emocional. Y eso fue lo que pasó en mi caso y con Ivonne, como lo contamos en una parte del libro, y es que el feminismo nos abrazó desde diferentes aristas, desde diferentes escenarios y formas de vida, como la de ella y como la mía, pero ahí nos unimos las dos en ese proyecto. Sí, es muy hermoso como el pañuelo abraza el libro, porque efectivamente uno siente ese mensaje, uno siente el mensaje del abrazo feminista, y yo creo que todas quienes somos feministas y vemos esto y abrimos por primera vez el libro y le quitamos el nudo, entendemos lo que significa ese abrazo, porque todas hemos sentido ese abrazo feminista en algún momento de nuestras vidas. Y yo quisiera que me contaras un poquito más de cómo fue ese abrazo para ti, en qué lo sentiste específicamente. En muchas cosas, pero inicialmente recuerdo mucho y está en el libro, tú que ya me imagino que te leíste el libro varias veces y también lo he reafirmado un poco en mi tesis de grado, y es que el acuerdo de paz tiene un enfoque de género transversal. Uh-huh. Pero eso no implicaba que las mujeres que habíamos estado en las FARC pues saliéramos hablando de feminismo, porque en las FARC, debido a los lineamientos militares que habían, pues no había cabida para eso, porque hombres y mujeres, de cierta forma, pues cumplíamos las mismas órdenes, hacíamos lo mismo, desde el trabajo material, desde preparar los alimentos hasta el combate, ¿sí? Uh-huh. Entonces no había espacio para eso. Hoy en día uno dice, si había espacio para decir, pero lo que pasa es que podíamos terminar siendo fusiladas. Entonces, era otro escenario. Claro. Entonces, a mí me pasó que cuando llego acá, es como, yo tenía otro concepto de feminismo, y es como lo que coloquialmente le llaman, es el feminismo, separatista, o como se le llaman, muchos le llaman en redes las TERFas. Ese era mi concepto de feminismo, y como todo bien, de cierta forma, pues también estaba en ese momento en un contexto de privilegio, porque tenía un esquema de seguridad. Estaba muy reciente todo el tema del acuerdo de paz. Entonces yo no sabía qué era el acoso. Pues no podía saber qué era el acoso con dos tipos armados detrás de mí todo el tiempo. No andaba en transporte público, que también es un lugar donde es muy amplio y las mujeres son ampliamente vulnerables al acoso, a la violación. Y entonces como, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Y cuando invitan a la primera marcha es como, uy, no, esas viejas están locas. Así lo dije. Esas viejas están locas, como déjenlas allá quietas, y nos quedamos durmiendo. Cuando tomo la decisión de irme de todo lo que surge del acuerdo de paz, del partido que surge del acuerdo de paz, pues comienzo a ser una mujer común y corriente, de andar en bicicleta, de andar en Transmilenio, de saber por primera vez que era devolverme por intimidaciones del acoso, estando con Ivonne. Recuerdo que me pasó, fui a comprar el pan literalmente y me tocó devolverme. Iba en un vestido que me miraba la pantorrilla y fue tenaz, pero también la intimidación, y opté por devolverme a la casa y cambiarme para ir a hacer lo que debía de hacer. Entonces creo que sí acabó ese privilegio y no me arrepiento claramente, pero también fue ponerme en los zapatos de la otra, de la mujer que está todo el tiempo en la calle por trabajo, por lo que sea. Entonces comencé a cuestionarme, entonces no sabía que era un movimiento feminista, y cuando sucede lo que se conoció con esta niña Linda Michelle, a mí me movió muchísimo, porque pudo haber sido alguna familiar mía, y yo qué hubiera hecho. Y comienzo a cuestionarme. Creo que fue un escenario muy horrible lo que pasó con Linda Michelle, pero me obliga a cuestionarme mis posturas, como, bueno, sí, tú estuviste allá, estuviste en un conflicto, estuviste en confrontación armada con el ejército, con las fuerzas militares, pero y comienzo a andar la calle, ¿no? Comienzo a andar la calle con Somos un Rostro colectivo, también entender el feminismo desde los barrios, desde las necesidades y las problemáticas de las mujeres en los barrios populares. Y bueno, ya después llegamos por carambola conociendo a Causa Justa, pero creo que fue eso, el entender también la necesidad desde el amor y desde el cuidado con el movimiento feminista, que habían chistes malsanos que para mí eran normales, pero pues lo que hacía era de cierta forma revictimizarme como mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces el movimiento feminista
me enseñó, de cierta forma, a educarme, a desprenderme de esa educación machista que traía desde las FARC y desde mi casa también, claramente. Claro. Yo recuerdo que leí en alguna parte cómo te sentiste tú después de lo de Linda Michelle, que tuviste que inclusive sentarte a escribir, ¿no? Entonces, quizás recordémosle a la audiencia qué fue lo que pasó, porque quizás no toda la audiencia sabe, pero adicional a eso, contanos de ese momento, porque yo creo que ese momento es vital para vos empezar también a quitarte la venda de los estereotipos de género. Yo siempre diré que fue un escenario muy catastrófico y de cierta forma es como no tenía que haber pasado porque ya sabía de cierta forma qué era el acoso sin saber que a eso se le mencionaba acoso, al abuso. Y cuando pasa lo de Linda Michelle, que es que Linda Michelle es una niña a la que increpan en una estación del centro, se la llevan, la asesinan, le meten más de 20 puñaladas, una niña de 15 años por robarle en un teléfono, y después su mamá es la que hace el trabajo que debía hacer la policía. Pero aparte todo lo que hubo tras bambalinas con medicina legal en esa época, que no querían entregar el cuerpo, que lo enterraron como NN, pero que es una chica abogada feminista quien pone una demanda para que desentierren el cuerpo. Fue denso, fue muy denso, pues que si no es de cierta forma las mismas mujeres que en ese momento que eran feministas, digo que eran porque yo no lo era, que se unen a decir como no, es que la justicia no es así o el mecanismo no funciona así, yo soy abogada, vamos a poner una tutela porque es el cuerpo de una menor de edad, y que sean las mismas mujeres quienes comenzaron a rodear a la mamá de Linda Michelle para que se descubriera un poco todo lo que había sucedido con el cuerpo de su hija. A mí eso me conmovió muchísimo y creo que mi vida se partió en dos en ese momento, en medio del dolor, en medio de la frustración también, porque pues si bien yo había estado en armas 11 años, pues a mí nadie me había violentado, pero pues ya era en un contexto de paz, sin arma. ¿Qué iba a pasar si pasaba eso con una amiga cercana, con una familiar o incluso conmigo misma? Sí, entonces tú llegas a la vida civil, te enfrentas a estas formas de violencia contra la mujer que estabas empezando a descubrir y a entender. Y ahí entiendes la labor del movimiento feminista y del feminismo y de las mujeres, del trabajo que hacemos las mujeres por la otra, porque al final nos cuidamos entre nosotras, ¿no? Claro, ya comencé a entender de que las locas no estaban locas. Claro, ¿no? Claro, sino que ahí hay un cuidado, ahí hay una red, ahí hay una comunidad, ahí hay un movimiento, ahí hay un acto político. Tal cual. Y yo quisiera que nos vayamos un poquito más al pasado, porque quiero que igual reflexionemos sobre las violencias contra las mujeres y cómo igual a lo largo, digamos, de tu historia también había habido otras violencias contra las mujeres que quizás no eran las mismas que estabas viendo en esta sociedad, ¿no? En paz, ¿no? A la que habías llegado después de la firma. Y digo en paz entre comillas porque nos damos cuenta que hay muchos procesos de paz que tenemos que hacer en esta sociedad y de eso vamos a hablar después. Pero entonces que nos regresemos un poco. Tú hablabas ahora y hiciste una expresión que es el lado femenino de la guerra. Yo quisiera que me cuentes también un poco cómo era ese lado femenino de la guerra, cómo era vivir, por ejemplo, una libertad sexual y reproductiva en la guerra. ¿Eso existía o no? ¿En qué momento entendiste que hubo también violencias, ¿no? Violencias reproductivas, por ejemplo, en esa guerra? Entonces, quizás si nos puedes contar también un poco de eso. Bueno, dentro de las FARC, cuando uno pedía ingreso, te decían como tú no puedes ser mamá, ¿no? Punto seguido, que eso lo cuestiona ya lo cuestiona uno hoy en día porque ya pasó por el movimiento feminista y el movimiento feminista es una ola que sigue creciendo. No era, porque te decían tú no puedes ser mamá porque la guerra, porque los operativos. Pero cuando tú te ponías a mirar, los únicos que tenían hijos eran los comandantes. Pero además los hijos de los comandantes no estaban en Colombia. Entonces no era de que no se pudiera tener hijos, sino es que una nadie, diría Francia Márquez, pues no tenía las garantías ni económicas ni de poder
para sacar su hijo a una ciudad, a un pueblo, para entregárselo a una familia, para que llévese a mi hijo, no sé, para Cuba, para Francia, y darle una educación de él. Esa es una de las cosas que ya comienza uno a entender hoy en día. Yo en esa época no cuestionaba nada de eso porque pues no se puede. Dentro de mi cabeza nunca estuvo la maternidad. Yo tuve la oportunidad por decisión propia. Antes de irme a las FARC, yo aborté una vez. Porque al sol de hoy la maternidad no está en mi cabeza, no está en mis planes. Y pues era una adolescente, tenía 15 años. Y no iba a asumir en las condiciones que estaba viviendo, en las condiciones y las razones por las que opté irme a las FARC, pues no iba a ser mamá. Y dentro de las FARC quedo en embarazo, planificando, y más allá de la orden es una decisión, yo no quiero ser mamá. Claro. Y entonces comuniqué, me hicieron no fue legrado, fue aborto, con todas las garantías en el contexto de la guerra. Claro. Y ya, o sea, para mí, esa fue mi decisión. Pero sí conocí mujeres, compañeras, guerrilleras en su momento, que quedaron en embarazo, que querían ser mamás, pero es que la orden del camarada es que no. Claro, pero además pasaba algo mucho más catastrófico, y es que normalmente, ¿qué pasaba? Bueno, en mi cabeza nunca estuvo ser mamá. Entonces, claro, pues si yo me doy de cuenta al mes, en mi primer periodo que no está, y pido una prueba de embarazo y me sale positiva, pues yo no quiero ser mamá, pues yo comunico y ya, háganme rápido lo que tengan que hacer. Pero hay mujeres que comunicaban rápido y pasaban por temas militares 3, 4, 5, 6 meses, y después, ay no, ya se fueron las patrullas, ya llegó el paramédico para que haga el favor. Y eso es una cosa que en ese momento está en la JEP, ¿no? Claro. Y pasará en su momento como en las cosas más vergonzosas dentro de las FARC, porque claro, en ese momento para mí era normal, porque era parte de la orden del secretariado, ¿no? Pero cuando ya uno habita los caminos del feminismo, uno sabe que comienza a entender que es violencia. Claro. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento te diste cuenta tú? No, pues andando con ustedes en Causa Justa. Claro, o sea, es que, o sea, yo fui aprendiendo, o sea, como que yo iba todo el tiempo detrás de mi cámara haciéndoles fotos, pero escuchando mucho. Claro. Y yo recuerdo que yo llegaba donde Ivonne, cada vez que iba a las ruedas de prensa de ustedes, entonces yo llegaba con mi asombro, como yo no sabía que esto era violencia, yo no sé. Claro, entonces como tengo como esposa una profe de cátedra de feminismo, entonces claro, literalmente era una clase, ¿no? Magistral de feminismo, y como, al punto de ver cosas que digo como, fue puta, qué vergüenza, ¿no? Y son cosas que en su momento pasarán por la JEP y saldrán. Entonces como que ese es el escenario, pero fuera de recocha, como que sí fui entendiendo qué cosas eran violencias en el contexto de los derechos reproductivos y todas estas cosas, andando detrás de Causa Justa, con toda la sinceridad del mundo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, entonces dentro de las FARC, tú podías estar con quien quisieras, ¿sí? Uh-huh. Con quien quisieras, dice, esas relaciones heterosexuales. Claro. Sí. O sea, dentro de las FARC no había cavidad para las relaciones diversas, porque eso era parte de la descomposición social según el materialismo dialéctico que estos señores le imponían a uno allí. Uh-huh. Y yo conocí de gente que tuvo relaciones sexoafectivas con personas de su mismo sexo, pero pues era algo muy caleto, era algo muy clandestino, porque también estaba el amor y el miedo a que a uno lo fusilaran. Y fue mi caso, por decirlo de alguna forma. Claro. Fue también mi caso, como decir, pucha, yo creo en este proyecto político, yo creo en lo que estoy haciendo como guerrillera, pero yo no quiero que me fusilen por enamorarme de una chica a mis 23 años, ¿no? Entonces, como también terminaba siendo pues algo también muy, muy, pues demasiado violento, ¿no? Porque aquí termina también uno concluyendo pues de que una organización revolucionaria pues no podía denominarse revolucionaria con tanto sesgo y sobre todo con tanta falta de mentalidad ante cómo gira el mundo, ¿no? Claro, y ahí también es donde nos decimos que estas libertades individuales, cuando se trata de las mujeres y de las diversidades,
cada vez más se ponen más en duda, ¿no? Y es terrible porque pasa en todos los mundos, ¿no? Estamos hablando de los mundos que has habitado y has vivido este tipo de discriminación y de violencia de diferentes formas en cada uno de esos mundos. Yo quería volver a 2 ideas de lo que estábamos conversando. Lo primero es que a mí me parece muy bonito que haya sido a través del movimiento Causa Justa y a través de la juntanza con las feministas y tu esposa que es feminista, que hayas podido dimensionar lo que había sido una violencia reproductiva en las FARC, porque finalmente, digamos, el movimiento Causa Justa buscaba la despenalización del aborto y buscaba que las mujeres pudieran decidir si querían ser madres o no y acceder, en caso de que no, a un aborto consentido. Pero al mismo tiempo esas mismas feministas, ¿no? Fueron las que señalaron cuando los abortos fueron forzados y cuando, ¿no? Y cuando las personas realmente si querían seguir adelante con sus embarazos, pues es que es la decisión de cada quien, ¿no? Y entonces ahí hay una reflexión muy bonita que hacer sobre la libertad y las decisiones. Claro, fíjate que a mí eso me sorprendió mucho y fue como una de las tantas conversas que hemos tenido con Ivonne en la casa, y es que en mi contexto y en mi vago conocimiento, por decir que era nulo del movimiento feminista y de los derechos reproductivos, yo algunas decía, Ivonne, es que yo salí del monte donde el aborto era legal a ver un poco de mujeres haciendo plantones y peleando para que el aborto fuera legal. Claro, es una comparación muy desnivelada, muy frita, ¿no? En todo el contexto. Y a nosotras nos llegó la sentencia en el 2016. Estaba en el 2015, estaba muy avanzado el proceso de paz cuando llegó una circular donde decía que de ahí en adelante, o sea, a partir de esa fecha, ninguna guerrillera era obligada a abortar. Entonces, cuando eso pasa, todos dijimos como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? No, es que la guerrillera que quiera ser madre, el comandante crea las condiciones, el Estado Mayor Central de las FARC o el Estado Mayor de Frente garantiza que su gestación, toda la vaina para su pelado o para su pelada. De eso muy poco se habló y fue como, bueno, sí, era una cosa menos, pero todo el mundo en ese momento estábamos en shock porque no estábamos ni en entrenamientos militares, ni en reentrenamientos militares, porque estábamos en una orden como de todo paz. Y eso fue, hoy en día yo creo que fue un hito súper importante por encima incluso, por encima no, un poco a la par del cese al fuego bilateral, que ya fue como el decir, esta vaina está cocinada y se hizo la firma del acuerdo de paz. Y nadie habló de eso. Imagínate. Y nadie habló de eso, pero a nosotras la sentencia nos llegó en el 2016. Pero ¿cuántos años pasaron? Mujeres que abortaron 3, 4 veces. Yo conocí mujeres en unos estados de gestación muy altos que les tocó abortar por orden del camarada. Claro. Y eso muestra cómo el patriarcado está presente. Indudablemente. En todas partes. Indudablemente, claro, porque cuando uno se pone a revisar quiénes realmente podían tener hijos, pues eran hombres y sus hijos no estaban acá. Y eso es una cosa que hablamos muchísimo con Ivonne en la casa, y es como quiénes quieren poner sus hijos a la guerra. Yo le decía como, también pasa un poco lo que pasa acá, seguramente esto me va a traer problemas, pero lo voy a decir. Seguramente también pasa lo que pasa aquí afuera. Y es como, bueno, el congresista, la congresista, que es como el ejército no está para llegar a preguntar quién es, sino para matar a todo el mundo. Los hijos no han prestado servicio militar. Les gusta la guerra, pero ¿quiénes están dispuestos a poner sus hijos a la guerra? Entonces, en otro contexto, se lo decía yo hace poco a Ivonne, también pasó lo mismo con nosotros, con la desventaja que nosotros no podíamos decir nada porque éramos inconformes, estábamos fraccionando el movimiento insurgente y bueno, podíamos ser fusilados y pues amamos la vida. Claro, no, quien detenta el privilegio desde donde sea, finalmente sabe que no nacimos para la guerra. Claro. ¿No? Pero no le importa que sean otras quienes pongan sus hijos e hijas en esa guerra. Sí. Entonces vamos a hablar del fin de la guerra, ¿no? Vamos a hablar de ese momento en el que tú decides firmar la paz. ¿Por qué decides firmar la paz? Yo recuerdo mucho que habían asesinado al Mono Jojoy
Y luego, como un mes, 2 meses después, un periodista llamado Jorge Enrique Botero publicó, esa fue la última entrevista en vida del Mono. Y el tipo decía algo enfático y a mí me quedó sonando muchísimo, y es, el país lleva 50 años en guerra. Le hemos dicho a los militares, paremos y hablemos. No podemos seguir condenando a la nación a un derrame de sangre entre gente pobre. Claro, de ahí al acuerdo de paz, pues había mucho trecho todavía, era un tema impensable. Y bueno, yo creí en el acuerdo de cierta forma por un cigarrillo que me puse a fumar con un militar. Tuve la oportunidad de estar en la mesa cuando se pierde el plebiscito. En ese momento, pues de desesperanza también, ¿no? Como bueno, el país quiere guerra. Pero es que el acuerdo de paz sí es del pueblo colombiano, independientemente del gobierno que haya. El acuerdo de paz es del pueblo colombiano. Yo creo que no se nos puede olvidar, a nadie se le puede olvidar, así haya votado por el sí o haya votado por el no, que aquí en Bogotá y en las principales ciudades del país se movilizó gente, se movilizaron una cantidad de pelados y de peladas diciendo que no podían condenar al país a la guerra. Haya el gobierno que haya, este acuerdo de paz es la base para muchos procesos de paz que vendrán. Porque la paz de Colombia no fue el silencio de los fusiles de las FARC. Y eso está demostrado 7 años después. Y bueno, y en ese contexto de movilizaciones en Bogotá, en Cali, en Medellín, en todo lado, que le llamaban paz a la calle, me acuerdo tanto, pues tuve la oportunidad de sentarme a fumar un cigarrillo en La Habana con el general Flores. Habrá gente que dirá, pero ¿por qué un general? ¿Por qué un militar? Pues bueno, es que son los militares con quienes nos dimos bala históricamente allá en el Terruño, ¿no? Porque además la guerra también es vista así como, eso está pasando en el Cauca, eso estamos aquí en Bogotá, no pasa nada. Allá ellos, allá con su problema. Y sí, fue eso, era ver un militar preocupado porque había perdido la paz, porque decía, es que no podemos condenar a esos muchachitos que están en la calle a otras décadas de guerra. Pues a mí eso me lo dijo todo, yo no necesitaba que me lo dijera ni Paloma Valencia, ni María Fernanda Cabal, ni Humberto de la Calle, ni Jaramillo. Claro. Porque ahora el es gente que entra, va, viene, hace negocio con la guerra y ya está. Pero era alguien que accionó el fusil contra ti, que ordenaba bombardeos contra ti, que ordenaba operativos militares contra ti, preocupado porque había perdido la paz. Pues a mí eso me lo dijo todo. Y bueno, llegamos, no hubo proceso de reincorporación, esa palabra no pasó por acá, hubo reincorporación. Yo salí de un campamento para Bogotá. Pero sí es muy diciente ese episodio porque finalmente es la conversación entre los improbables. Es la conversación entre los improbables, entre esos otros, ¿no? Lo que te lleva también a dimensionar la importancia de que esas conversaciones pudieran ser más. Claro. ¿No? Y pues qué hermoso hoy en día, y vamos a ir cerrando porque ya se nos alargó un poco la conversación. Yo me pudiera quedar horas hablando contigo, pero hoy en día seguimos construyendo esa paz. ¿Seguimos creyendo en esa paz, Alexa? Claro, más que nunca. Mira que a propósito de eso, de lo que te mencionaba ahorita y de tu pregunta, yo trabajo hoy en día en medio de la policía y del ejército. Yo trabajo con Casa Militar y trabajo con la policía. ¿Qué nos une? La agenda del presidente, de que no puede haber un margen de error. Y nadie, absolutamente nadie, puede decir, Alexa Rochi ha tenido problemas con el sargento tal, con el capitán tal, con el mayor tal, ni en la policía ni el ejército. Mi relación con la policía y el ejército en pro de mi trabajo es impecable, parte del respeto, de los afectos. La vez que estábamos viéndonos la entrevista que estábamos hablando ahorita en el programa del canal de televisión que mencionábamos, tras bambalinas, los primeros que me escribieron fueron ellos. Me escribió varios capitanes de Casa Militar y de la policía, como, oye, este acuerdo de paz valió la pena. O sea, que a mí un policía me diga eso, un policía antiguo, hoy, un capitán, un mayor, un teniente coronel, sí, no es, ya. O sea, está y es como, y me joden en ocasiones con muchos, hay mucha confianza, hay muchos afectos, y cuando estamos solos es como, bueno, camarada Rochi, ¿qué ordena? Pues en recocha o comando Rochi y tal, pero partimos del respeto y de los afectos, porque a la hora tú a un militar, a un policía le quitas el uniforme y es otro ser humano igual. Otro ser humano, claro. Y concluimos, con muchos de ellos nos ponemos a hablar y con muchos de ellos nos dimos bala, con muchos de los de Casa Militar nos dimos bala.
Y hay uno de ellos que dice, Rochi, una bala no se soluciona con otra bala. Y aquí estamos. Y hoy se abrazan. Claro. Hoy se abrazan, hoy se ríen. Claro, y hoy en día nos escribimos por WhatsApp, tengo hambre, consígame algo, usted que viene para tal parte, o consígame agua, ¿sí? Entonces sí es posible. Es claro, posible y es que ese es el podemos tema. hacer. Es que es el tema lo que mencionaba ahora rato, y es como, ¿te gusta la guerra? Si a usted le gusta la guerra, ponga a su hijo, mande a su hijo, mande a su hermano. Claro, claro. Pero como no te gusta la guerra con hijos propios, pues no sabes qué es la guerra, más allá de lucrarse de ella. Entonces, la relación con estos tipos ha sido esa, y con las pocas mujeres que hay. Y vamos a terminar este episodio, Alexa, con una reflexión sobre los afectos, porque yo estoy absolutamente convencida de que los afectos lo mueven todo. Y bueno, yo hace un par de semanas tuve el gran honor de poder estar en tu matrimonio, en el matrimonio tuyo con Ivonne, que fue un momento muy especial. O sea, yo creo que para todas las personas que estuvimos ahí, nunca vamos a olvidar ese momento, porque fue el momento del testimonio del amor que todo lo transforma, todo lo puede, todo lo mueve. Y ustedes dos, las dos, dieron unos mensajes tan importantes acerca del amor como ese motor transformador, no solo de la relación, sino de la sociedad como un todo. Entonces, mándanos un mensaje sobre ese amor, porque es tan importante el amor. Y vos me estaría aquí diciendo el amor después del amor, porque cumplió, ¿cuántos años? ¿30? Con Fito Páez. Y tú estarías diciendo, hagamos lo que diga el corazón. Hagamos, obvio. Eso sería mi mensaje, hagamos lo que diga el corazón. Pues es que tú lo has dicho, el amor lo mueve todo. Por encima de cualquier cosa, los seres humanos nos mueve el amor. Y eso no implica el amor por la pareja de manera sexoafectiva, el amor por todo, el amor por la vida misma. Si no nos gustara la vida, no sé, ya nos hubiéramos tirado de un puente. El amor por el gato que nos espera, por el amigo que nunca está, pero cuando estamos en la mala está. El amor lo mueve todo. O sea, fuera de ser un cliché, el amor lo mueve todo. Y tú mencionabas el escenario de nuestro matrimonio. Nos dimos a eso. Creo que Ivonne y yo, más allá de lo que muestran las redes sociales, somos una pareja que discute, como todos los seres humanos. Pero por encima de cualquier cosa, alguna vez Ivonne lo escribía, y es que no tenemos competencia. No hay competencia entre nosotras, porque ella tenga 10 títulos más que yo, y yo apenas acabé de sustentar mi tesis. Nos une el amor, claro. Nos une el amor, nos jalona el amor, nos mueve el amor como pareja, como amigas, como cómplices, como familia, y en medio de todo, en algún momento Ivonne se ríe porque me dice, es como, es que tú eres muy cursi. Yo creo que en algún momento se lo dije, y lo dije en mis votos, y es que yo comencé a vivir mi vida y a saber el significado de la vida después de la firma del acuerdo, y sobre todo viviendo con Ivonne. De tener expectativas de futuro, de planear un viaje, de planear casarnos, de tener una familia, se dio con Ivonne. Entonces creo que es como, y voy a decir algo, yo nunca pensé en morirme estando en la guerra, porque tú te ibas a un combate, un balazo en la cabeza, y ni cuenta te diste de qué te moriste. Y hoy en día le tengo pánico a la muerte, debido al mismo amor con el que estoy aferrada a la vida, con el que estoy aferrada a mi familia, a mi esposa, a mi perro, a los gatos que tenemos. Claro. Estoy enamorada de la vida, amo la vida, y vivimos sobre una avenida, y trato de entrar en pánico cada vez que pasa una carroza fúnebre, porque es la primera vez que vivo, y entonces como que digo, es la primera vez que vivo la vida intensamente, es la primera vez que tengo una familia, y no tengo nada más, por encima de las discusiones que tenga en mi casa y cualquier cosa que pase, siempre estoy a disposición de la familia que escogí, de la familia que el destino me dio la oportunidad de escoger. Entonces, o jodo con un meme, o jodo con cualquier cosa, pero estoy, y es el amor, porque si algo me enseñó la guerra fue a darlo todo. Ya sobreviví, estuve de la mano todo el tiempo con la muerte, salí acá. No queda más que el amor a la vida,
Y como no tengo sino amor para darle a la gente, porque pues habrá gente que dirá, como usted estuvo en la guerra, salió llena de odio, ¿no? Yo solamente tengo amor y tengo el amor por mi familia. El amor como fuerza transformadora. Y Alexa, para cerrar, ¿A dónde el vino? No, el vino ahorita mismo. Muchas decisiones en este episodio escuchamos. La gran decisión, ¿cuál ha sido? Decirle siempre sí a la paz, por encima de las adversidades, por encima de los problemas, porque tú lo has dicho todo el día, todo el tiempo hay que trabajarle a la paz, a todos los procesos de paz, porque incluso hay un proceso de paz con uno mismo, que es súper importante, porque la paz va más allá de la firma de un papel entre X o Y. La paz también nace del alma, diría un compañero que fue asesinado. Así es. Bueno, a seguir construyendo todos esos procesos de paz que nos faltan, ¿no? Porque hicimos el gran proceso de paz y vienen los procesos de paz por las mujeres, por las comunidades LGBTI, por entendernos en sociedad. Muchas gracias, Alexa, por estar acá, por compartirnos tu historia, por hablar con tanta honestidad, transparencia y tanto amor. Quedé muy inspirada. Alexa, si quieres compartirnos tus redes sociales para que te puedan seguir. Bueno, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, no mentira. Alexa Rochi, 2 rayas al suelo. Ahí también por esas redes pueden adquirir el libro, estar al tanto de todo lo que se viene con el libro, que es como lo que estamos haciendo ahorita, que a propósito pues nos vamos para Barcelona a presentar Disparos por Disparos. Catalina, gracias, siempre. Sabes que tenemos una deuda de gratitud contigo siempre. No, yo las llevo en mi corazón y bueno, acá les vamos a dejar también las cuentas del Centro de Derechos Reproductivos para que nos sigan y no olviden ir a buscar el libro de Alexa, que está hermoso, y muchas gracias por haber escuchado este episodio. No se pierdan los siguientes.